Bueno, como primera reacción al anuncio hecho público hoy por el presidente del Gobierno sobre la próxima celebración de las elecciones generales, la fecha está fijada ya para el 20 de noviembre, quisiéramos expresar, en primer lugar, el hecho de que no ha constituido para nosotros una sorpresa la fijación de esta fecha para la celebración de los comicios. Y no lo ha sido porque durante las últimas semanas venía siendo ya una especie de secreto a voces el hecho de que las elecciones iban a tener lugar este año. Que había dudas sobre si iban a celebrarse en octubre o en noviembre, había especulaciones de todo tipo, pero a nadie le cabía la más mínima duda de que los comicios iban a tener lugar este año. Finalmente se ha clarificado el panorama y sabemos que van a tener lugar el 20 de noviembre. Era conocido que algún partido político había hecho reserva ya de espacios publicitarios para este periodo. Por tanto, insisto en lo del secreto a voces, ¿no? A nadie ha debido sorprender el hecho de que finalmente se confirmara el rumor más extendido, ¿no? En segundo lugar, quisiéramos hacer notar también que no podemos hablar propiamente de un adelanto electoral. Es cierto que tendrán lugar los comicios 4 meses antes de la fecha en la que se hubiesen celebrado en el supuesto de que la legislatura hubiera llegado a su remate final. Pero 4 meses no son propiamente un periodo temporal que pueda justificar el hablar de un adelanto electoral. Los adelantos electorales tienen lugar 1 año, incluso 2 años antes de que se agote la legislatura. En este caso, 4 meses, pues sí, efectivamente reducen el periodo de la legislatura, pero en su expresión más mínima, ¿no? Pero, en tercer lugar, la decisión del presidente del Gobierno de elegir esta fecha era perfectamente previsible. Es una decisión, por tanto, que podríamos calificar como de libro. Hay 2 factores, a nuestro juicio, que han pesado de modo decisivo a que la fecha finalmente elegida para las elecciones fuera la que ha sido. En primer lugar, está el clima interno del Partido Socialista, donde en los últimos meses hemos asistido a una tensión creciente, a un desencuentro cada vez más intenso entre el partido y el Gobierno, un desencuentro del que ha salido vencedor, lógicamente, el partido, como se puede ver, ¿no? Y, en segundo lugar, la decisión responde también a la valoración de una coyuntura que parece favorable, una coyuntura muy puntual, pero que parece favorable a la puesta en circulación de un candidato y de una nueva propuesta. El marco no es favorable, pero la coyuntura presenta una serie de circunstancias que pueden favorecer el impulso del candidato, ¿no? Y estas 2 circunstancias, que a nuestro juicio han sido decisivas para que el presidente del Gobierno adoptara esta decisión, el clima interno de tensión entre el Gobierno y el partido, que se ha librado a favor de este último, ¿no? Y la concurrencia de unas circunstancias que favorecen, que permiten la puesta en circulación de una nueva candidatura en condiciones óptimas, habían hecho que el Gobierno ya no tuviera más alternativa. El Gobierno había agotado el impulso con el que empezó la legislatura y la tensión que venía manteniendo con el partido lo agarrotaba hasta extremos en los que resultaba prácticamente imposible poder llevar a cabo una gestión razonable de la cosa pública. Por tanto, entre que el Gobierno había agotado su impulso, y la tensión le agarrotaba, no cabía esperar ya mucho de este Ejecutivo. Por tanto, la fecha electoral era ya irremediable, no hay más. Esto con respecto a la decisión. Con respecto a lo que ha sido la actuación del Grupo parlamentario durante esta legislatura, quisiera adelantar un balance satisfactorio. Ha sido claramente una legislatura en la que hemos podido impulsar notablemente el avance del autogobierno. Hemos arrancado al Gobierno transferencias que estaban anquilosadas, que estaban ancladas desde hacía mucho tiempo. Hemos conseguido compromisos de inversión y con el desarrollo económico de Euskadi importantísimas, enormemente relevantes. Pero quiero llamar la atención sobre un detalle.
La legislatura no concluirá propiamente, en principio, hasta el 26 de septiembre aproximadamente, que será la fecha en la que se anunciará la fecha electoral. Por tanto, el Gobierno sigue ejecutando plenos poderes hasta esa fecha. Pero incluso a partir de ese momento, cuando entre en funciones, el Gobierno estará en condiciones de poder tomar decisiones relativas al acuerdo, al cumplimiento de los acuerdos presupuestarios suscritos con nosotros. Quiero, por tanto, llamar la atención sobre este dato. El acuerdo presupuestario del año pasado no se ha ejecutado en su totalidad, no se ha cumplido hasta la fecha íntegramente, pero vamos a redoblar esfuerzos, vamos a intensificar más aún, si cabe, el trabajo que venimos desarrollando estas últimas semanas para que el acuerdo presupuestario del último año pueda cumplirse al máximo nivel y, por tanto, podamos acabar la legislatura con plena satisfacción y con un cumplimiento en un elevado porcentaje del acuerdo que justificó nuestro apoyo al presupuesto del año que viene. Insisto que para esto no es impedimento en absoluto el hecho de que el Gobierno haya anunciado ya una fecha electoral. El Gobierno, insisto, seguirá ejerciendo plenos poderes hasta finales del mes de septiembre. Durante este periodo podrá tomar todo tipo de decisiones e incluso a partir del momento en el que entre en funciones todavía podrá tomar muchas decisiones relativas al acuerdo presupuestario, porque muchas de estas decisiones consisten sencillamente en acordar la ejecución de partidas presupuestarias que están nominativamente recogidas en las cuentas públicas. Y nada, lógicamente, impide al Gobierno cumplir la ley, cumplir las previsiones de la ley, ni aun en el supuesto de que se encuentre en funciones. Por tanto, nuestro grupo parlamentario redoblará esfuerzos durante las próximas semanas, insistirá en la necesidad de cumplir íntegramente el acuerdo presupuestario y agotará hasta el final, hasta el último momento, los esfuerzos necesarios para que el balance final sea de pleno cumplimiento de lo acordado el año pasado para aprobar las cuentas públicas de este año.